Bueno, muy buenas noches, Dios les bendiga a todos. Estamos desde la Iglesia Bíblica del Señor Jesús para predicar la bendita y gloriosa palabra de Dios. Y en esta noche tenemos un tema precioso que es la importancia del nombre del Señor Jesús. Porque, bueno, el nombre de Jesús a veces creo que los creyentes no lo tenemos, no porque no valoremos a Jesús, no porque no sepamos su obra, no porque no sepamos que Él nos salvó, que Él fue a la cruz, sino cómo nosotros usamos el nombre de Jesús y dónde lo ponemos y dónde no lo ponemos. Vamos a leer el Mateo 1, 21. Y estamos leyendo cuando el nacimiento de Jesús es anunciado por el ángel. Pero en este caso el ángel le va a hablar a José. En el 19 dice: José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente porque él se enteró que ella estaba embarazada y bueno, él no había tenido relaciones con ella. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces ahí el ángel le dice cómo se iba a llamar ese niño, Jesús. Pero en la tierra de Israel era muy común ese nombre. Era muy común, muchos se llamaban Jesús. Es decir, bueno, pero acá tenemos, el ángel viene y le dice a José que ese niño se iba a llamar Jesús. Pero ese nombre después va a ir, diríamos, tomando otro carisma, otro sentido, otra fortaleza, otro poder, que la cantidad de niños que se podían llamar Jesús. Nosotros vamos a leer algo muy importante que dice acá: porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. No dice a su pueblo de los enemigos. No está hablando de ejército, no, salvará de sus pecados. Y en ese instante el pueblo al cual vino Él fue Israel. Pero en realidad su pueblo también somos nosotros. Hechos 4, 9 al 12, y tiene que ver esto con el tema de la salvación y del nombre de Jesús. Porque ¿por qué es tan importante el nombre? Porque nosotros no tenemos a la persona hoy, no la tenemos presente físicamente. ¿Qué es lo que tenemos? El nombre. Hechos 4, 9. Vamos a leer del 9 porque así, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo porque lo habían sanado, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Por el nombre de Jesús. Después vamos a ver ese tema también. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Por qué? Porque ellos lo reprobaron, no lo aceptaron. Y entonces en el 12 dice: y en ningún otro hay salvación. ¿En ningún otro qué? Nombre. Hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces en el nombre de Jesús es el único nombre que una persona se salva. Y cuando nosotros vemos una cantidad de sectas, de religiones que predican la salvación por
por obras o por esto o por aquello. Nosotros tenemos que decirle que no hay salvación si no es en el nombre de Jesús. Hace poco estábamos hablando de la salvación, si se perdía o no se perdía, y entonces una persona me decía que Dios sería injusto si salvara a unos y a otros no. Y entonces yo le dije que ¿cómo hacíamos entonces con todos los que no han conocido el nombre de Jesús para ser salvos? Los millones de millones que ya murieron y nunca conocieron el nombre porque nadie les predicó, porque ni se enteraron que había evangelio. Y me dijo, no, esos se van a salvar por la conciencia. Y entonces yo vengo a la Biblia y dice que no hay salvación si no es en el nombre de Jesús. Entonces, es muy clara la Biblia. En la única manera de ser salvo una persona es en el nombre de Jesús. Por eso la importancia del Jesús que murió y resucitó. Ahí cuando resucita, ahí se termina todo. Y ahí ese nombre cobra realmente el valor que tiene. Primera de Corintios 15. Por eso nosotros, cuando predicamos el Evangelio, hermanos, tenemos que predicar el Evangelio y saber qué es el Evangelio. Nosotros tenemos que saber qué es el Evangelio. El Evangelio son buenas noticias. Evangelio quiere decir buenas noticias. Quiere decir que es un mensaje. Si usted va a dar una noticia, no la puede dar mudo. Tiene que hablar. Es un mensaje. El Evangelio no es lo que yo puedo ser como cristiano. Eso es un testimonio. El Evangelio es un mensaje que yo le doy a la gente. ¿Y de qué habla ese mensaje? Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. Y este es Pablo, nada menos que el apóstol Pablo, que fue el más grande de los predicadores de aquella época. El cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y ese es el Evangelio. Nosotros predicamos que Jesucristo murió por nuestros pecados y por los pecados de aquellos que se van a arrepentir y van a creer, pero que resucitó al tercer día y subió a los cielos y está a la diestra del Padre. Ese es el Evangelio. Es en el nombre de Jesús. Nosotros predicamos a Jesús que murió y resucitó. Por eso es tan importante lo que nosotros vamos a predicar. Cuando tú le vas a hablar a una persona nueva, lo que le vas a predicar es esto. Él no le interesa qué hizo contigo, ni qué dejó de hacer, eso no lo va a convertir. Lo que lo va a convertir es que tú le prediques el Evangelio. Esa es la palabra que Dios va a respaldar. Por eso es tan importante hablar de Jesús. Después vendrá lo demás. El testimonio que le podés dar, lo que hizo contigo, lo que no hizo, cómo eras antes, cómo es ahora. Bueno, está, eso sí, bárbaro. Pero el Evangelio es que Cristo murió y que resucitó. Ese es el Evangelio. En Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree, para el judío y también para el griego. Entonces el poder de Dios es cuando yo nombro que Jesús murió por nuestros pecados y resucitó. Por eso es la importancia del nombre de Jesús. Yo tengo que aprender a ser bíblico. Bíblico. Si somos bíblicos vamos bien. Entonces, nosotros cuando vamos a predicar se desata un poder, si Dios quiere hacerlo, por supuesto, cuando yo nombro al Señor Jesús. Sea para predicar el Evangelio o sea para otras cosas como nosotros lo vamos a ver
más adelante. Allí nosotros vimos que se hacían sanidades cuando leímos que había sido sanado uno en el nombre de Jesús. Hoy compartimos en el libro de Hechos que había un cojo allí en la puerta y siempre venía a pedir limosna, y dice que iban a la oración Juan y Pedro, y el que estaba cojo le pedía limosna, y Pedro le dice, plata ni oro tengo, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Entonces, cuando yo voy a orar por un enfermo, yo voy a orar en el nombre de Jesús. Y lo tengo que tener claro, y lo tengo que tener ahí adentro en el Espíritu. Dice el Marcos 16, hoy lo leímos también, las señales que seguirán a los que creen. Marcos 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, no en las aguas, el que fuere bautizado con el Espíritu. Lo decimos porque ese pasaje de la Biblia se ha enseñado mal y lo siguen enseñando mal, refiriéndose a un bautismo en aguas. En Marcos 16, después de decir eso, se me perdió Marcos. Bueno, lo quiero leer, aunque me acordaba, igual lo podía haber dicho, pero dice 16. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Quiénes son los que creen? Nosotros. ¿Qué señales nos van a seguir? En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpiente, y si bebieran cosa mortífera, si bebés algo mortífero, ¿qué tenés que hacer? No les dejamos nada. Nombrar a Jesús, ¿verdad? Es en el nombre de Jesús. Cuando nosotros santificamos la comida, ¿qué hacemos? Oramos y le decimos, Señor, bendice en el nombre de Jesús, porque puede estar en mal estado, puede estar envenenada, puede venir contaminada con muchas cosas. Pero en el nombre de Jesús, ese nombre tiene poder. No es un nombre que así Jesús me salvó, gloria a Dios. No, hermano, tenemos que ser conscientes de lo que significa el nombre de Jesús. Ahora vamos a ver, tomarán mano serpiente, no le hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. No es el pastor que tiene que orar para que se sane, eres tú. Cualquiera de nosotros pone la mano y ora en el nombre de Jesús, y la persona se va a sanar si Dios soberanamente quiere sanarlo. ¿Está claro? Entonces la importancia del nombre de Jesús y de yo usar ese nombre debidamente. Porque es una forma de honrarlo también. Mateo 7, 21 y 22. Vamos a ver algo muy interesante. 7, 21 y 22. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día. ¿Cuál será aquel día? El día del juicio. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿En el nombre de quién hacían esto? De Jesús. De Jesús. Y entonces les declararé, nunca os conocí. ¿Eran cristianos? No. No. Apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, ¿pero qué utilizaban? El nombre. ¿Cuál es lo importante? El nombre, porque si Dios se quiere glorificar, se va a glorificar con un mundano. Y aunque lo esté predicando y no sea nadie, Dios hace obra como Él quiere. Estos hasta milagros hacían. Entonces no nos dejemos llevar por esa cantidad de milagreros que muchas veces vemos, ¿verdad?, en las televisiones haciendo milagros en el nombre de Jesús. ¿Lo hacen o no lo hacen? Sí. ¿Serán cristianos? Solo Dios lo sabe.
Entonces, hermano, el nombre de Jesús. ¿Cuánto importa el nombre de Jesús? Que nosotros lo tengamos siempre presente para todas las cosas. Hay que pedir en el nombre de Jesús. La Biblia dice que pidamos en el nombre de Jesús. Que le hablemos al Padre en el nombre de Jesús. Juan 14. Pedir es orar. También agradecemos en el nombre de Jesús, por supuesto. Juan 14. Hay muchos pasajes que dicen de pedir, pero vamos a leer uno y después vamos a mencionar los otros, por los que están mirando lo pueden buscar. Juan 14, 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, dice Jesús, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Él mismo dice, yo lo haré. Ya sabemos que tenemos que pedir en la voluntad de Dios. Y si pedimos algo equivocado, bueno, Él va a acomodar ese pedido. Pero es en el nombre de Jesús. Yo he sentido orar a cristianos. No digo nuevos porque los nuevos a veces... Pero cristianos de años que oran sin nombrar a Jesús. Le hablan a Dios y no nombran a Jesús. Hermano, es en el nombre de Jesús. La oración es en el nombre de Jesús. Entonces, siempre todo es el nombre de Jesús porque es nombre sobre todo nombre. Ese pasaje lo vamos a ver. ¿Cuánto llevamos? Entonces, también en el 15, 16 dice lo mismo. En el 16, 23 y 24 también dice que hay que pedir en el nombre de Jesús. ¿Saben que el Espíritu Santo fue enviado en el nombre de Jesús? Vamos a leerlo en Juan 14, versículo 25 y 26. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces el Espíritu Santo vino a nosotros, pero vino en el nombre de Jesús. Entonces nosotros le pedimos al Padre en el nombre de Jesús. ¿Y quién obra? El Espíritu Santo. Entonces no hay que pedirle al Espíritu Santo, hay que pedirle al Padre en el nombre de Jesús. Porque el Espíritu Santo dice que todo lo que yo hablar al Padre y al Hijo nos va a decir. Entonces el Espíritu Santo hace una obra con nosotros, la que Dios y el Hijo quieran hacer en nosotros. Una obra poderosa, pero a la hora de nosotros pedirle, le pedimos a Dios en el nombre de Jesús. Amén. Parecen cosas sencillas, ¿vieron? Pero a veces no las tenemos claras. Bueno, Dios me dijo explicar esto, así que... Amén. Hechos 9:15. Amén. Está el relato del apóstol Pablo, cuando él se encuentra con el Señor Jesús en el camino a Damasco. Y entonces nosotros vemos que él queda ciego, es llevado a la casa de Ananías. Mejor dicho, Ananías va hacia donde está Pablo, Dios lo manda allí. Y en el 15 dice, el Señor le dijo, y aquí tiene autoridad, el Señor le dijo, ve, a Ananías le dijo, ve, porque instrumento escogido me es está hablando de Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel
porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer Por Mi mi nombre. nombre. por mi nombre. Amén. Y Pablo, vaya si padeció cárcel, hambre, desnudez, azote, una cantidad de cosas. Nosotros no vamos a padecer eso, gracias a Dios, por el lugar que estamos. Esperemos no tener que... Pero sí padecemos otras cosas, pero padecemos por el nombre de Jesús. Entonces cuando vienen y te atacan y vos decís, pero ¿qué le pasó a este? Y estás padeciendo por el nombre de Jesús. Dale gloria a Dios. Amén. Dale gloria a Dios que estás padeciendo porque el nombre de Jesús es el que en el mundo espiritual hace la diferencia. Amén. Amén. El que no es de Jesús es contra Jesús porque es del otro. No hay un bando medio, hay dos bandos y los dos son contrapuestos. Es el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Entonces vamos a padecer por el nombre de Jesús. Dice que el que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. Y si a ti te están persiguiendo de acá, de allá, y dices, pero ¿y por qué me pasa esto? Por el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que, si nosotros sabemos la palabra, la aplicamos inmediatamente. Y nos ubicamos enseguida. No nos quedamos ahí lloriqueando y diciendo, ay, pobre yo, ¿por qué me pasa a mí esto? Salimos enseguida, hermanos. Porque es por el nombre de Jesús. Porque hay el mundo espiritual que nos ataca, hermano. ¿Y a quién va a usar? A las personas. Y muchas veces los que están al lado nuestro. ¿Cómo vamos hasta ahí? Amén. Amén. El que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución, según Timoteo 3:12. Amén. Bueno, podemos dejar ahí y después hacemos la segunda parte. Porque si no, queda muy largo.